Uno de los sectores más golpeados económicamente por la cuarentena, por la pandemia, ha sido justamente el sector cultural, debido a la prohibición de eventos y aglomeraciones. Por este motivo, el Ministerio de Cultura ha lanzado algunas líneas de fomento económico. Una de ellas, el fondo concursable Historias desde la Cuarentena, con un presupuesto de $100,000 para la creación de 7 cortometrajes. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:46. Nos acompaña Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, ¿cómo estás? Un saludo grande para ti y para todos los oyentes. Muchísimas gracias, ministro. Cuénteme, ¿cuál es el objetivo principal de estas líneas de fomento que se han establecido? Porque justamente este es uno de los sectores más afectados. ¿Cree que se pueda lograr conservar empleos dentro del sector cultural? Bueno, pues ese es el desafío. Nos enfrentamos a una crisis probablemente la más compleja que ha enfrentado nuestro país en su historia republicana. El sector del arte y la cultura, como muchos otros sectores, está viéndose afectado por ella, y es nuestra responsabilidad desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio generar alternativas para este sector. Hemos diseñado un plan que se llama Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura, que busca en esta primera etapa generar efectivamente ingresos, buscando que las plazas de trabajo, que las actividades que generan ingresos en torno al arte y a la cultura, pues de alguna manera puedan sostenerse en estos tiempos tan complejos. Es así que hemos realizado varias iniciativas. El programa Desde Mi Casa, que saldrá desde los primeros días de agosto, fue una de las primeras acciones que realizamos, pero sin duda alguna que el centro de la posibilidad de generar estos ingresos se halla en los fondos de fomento. Estos fondos de fomento, que debo ser enfático, siempre lo digo para no generar malentendidos, no pertenece al presupuesto general del Estado. Es decir, no se está tomando dinero que podría invertirse en otras áreas necesarias seguramente, sino que pertenece a un fondo creado específicamente por ley para la promoción artística y cultural, y no puede ser destinado para otro objetivo que este que menciono. Es desde ahí que se generan líneas de fomento como esta que tú mencionas, Gisela, Historias desde la Cuarentena, que pone a disponibilidad $100,000 para la creación de cortometrajes. Asimismo, hemos generado otra línea de fomento de $1 millón que se llama Cultura en Movimiento, Emerge 2020, que busca pues financiar estas propuestas artísticas y culturales en las diversas artes, en la literatura, en la música, la danza, las artes escénicas, la formación. Incluso los espacios culturales pueden acceder a estos fondos no reembolsables para generar una agenda cultural, para transmitirse a través de las plataformas. Ninguna de ellas evidentemente puede poner en riesgo la salud, así que todas deben ser desarrolladas sin público. Es definitivamente importante también hacer este aporte, esta ayuda a la cultura, porque hay mucha gente que debido a la pandemia está quedándose en la calle también por este tema, porque trabajaba en el teatro, trabajaba en el arte, y ahora es muy difícil pues encontrar espacios para ello. Qué bueno que se esté trabajando en eso desde el Ministerio de Cultura. Ahora, por otro lado, leí el otro día sobre algunos reclamos que se hacía hacia el ministerio porque habían eventos que habían quedado antes de la pandemia, antes de entrar en cuarentena, que se habían realizado con el Ministerio de Cultura y que habían quedado impagos. Escuchaba sobre el tema de, por ejemplo, el Festival de Loja, uno de los festivales más grandes que hay en el Ecuador, uno de los más atractivos culturalmente incluso, y que había muchos reclamos por el tema de proveedores que se habían quedado impagos justamente en estos eventos. ¿Cuál es la situación ahora? Sí, no son actores que participaron en el Festival de Loja. El Festival de Loja pagó a todos sus artistas, todos los que participaron. Hay un saldo pendiente con unos artistas que participaron de actividades en el Teatro Benjamín Carrión de Loja, que debo decir, el Ministerio de Cultura, y esto para que sirva de explicación,
no tiene una caja fuerte, digamos, donde guarda el dinero y realiza los pagos, simplemente realiza las gestiones para que estos pagos se realicen, y el Ministerio de Finanzas, en la tremendamente difícil situación en la que se encuentra, pues busca priorizar día a día, semana a semana, tratando de cubrir las necesidades que como Estado se han asumido con respecto a todos estos proveedores. Hemos realizado las acciones para que este pago se dé lo antes posible. Hay en algunos casos corresponsabilidad con algunos gestores que no han terminado de presentar documentación, pero en general hay que reconocer que hay un atraso que pues corresponde pues a esta situación tan compleja que vivimos, y es por eso que se han tomado las decisiones que se han debido tomar con respecto a la optimización del Estado, ordenada por el presidente Lenín, en la que buscamos reducir el gasto en funcionarios públicos sin poner en riesgo, sin que esto afecte las posibilidades de los artistas y de los gestores ecuatorianos. Totalmente de acuerdo, es una situación difícil para todos, para el Estado ecuatoriano también, pero obviamente no solo para los artistas, sino también para aquellos quienes producen los eventos, que también necesitan que se les cancele lo que se les adeuda. Leía justamente que estaban en una grave situación porque habían eventos que habían quedado impagos y estaban esperando. Obviamente, para reactivarnos todos también se necesita saldar con las deudas, como hablábamos incluso hace poco con el presidente de la Asociación de Bancos Privados, ¿no? Es de poner de parte todos, ¿no? Hay que saldar las deudas tanto de los ciudadanos comunes que tienen ahora con la banca, como también del Estado con los ciudadanos que han trabajado. Y respecto a, por ejemplo, desde el... ¿Cuándo fue? El pasado miércoles 8 de julio, ¿no? Que el Instituto de Fomento para la Creatividad e Innovación reemplaza oficialmente al Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, así se llama, y el Instituto de, se fusionaron estos institutos, según entiendo, ¿no? Y eso generó también, por otro lado, una preocupación muy grande de algunos sectores del mundo cultural en el país, que se pusieron en contra de que esto no iba a ser un buen resultado justamente para este sector. ¿Cómo ha visto usted que se ha dado esta fusión? ¿Está funcionando? ¿Cree que hay que darle más tiempo? ¿Cómo la ve? Yo lo veo con mucho optimismo, lo veo además funcionando, veo la estructura del nuevo instituto y sé que va a funcionar de manera mucho más eficiente. Puedo entender el reclamo de un sector específico del cine y el audiovisual, que son quienes tenían un instituto que de manera específica se manejaba el fomento para el cine y el audiovisual. Pero nuevamente, volvemos a la pregunta anterior, estamos en una situación de absoluta emergencia económica en donde tenemos que todos poner de parte y donde el rol del ministerio es lograr que los derechos y las posibilidades del sector no sean afectadas o sean afectadas mínimamente frente al desafío enorme de reducir el tamaño del Estado. No podemos tener un Estado en esta situación económica que gaste o que pague 9.000 millones de dólares en funcionarios públicos. Es impensable, simplemente no hay dinero para asumir ese reto. Y en esa medida tenemos que lograr esta optimización. Y además, este nuevo instituto, como digo, no solamente le ahorra dinero al país, porque es un instituto que realiza las mismas funciones, pero con menos personal, menos funcionarios públicos, sino que además es un instituto que al ser creado de cero podemos aprovechar las cosas que aprendimos y la estructura que sí funcionaba bien del ICA, del Instituto del Cine y Audiovisual, y replicarlo para el resto de artes, para las artes escénicas, para la música, para la plástica, para la literatura, etcétera, que ahora tienen un instituto que está mejor constituido y que además es más eficiente y le ahorra dinero al país. Estuvo aquí hace poco María Fernanda Restrepo, que es cineasta, justamente hablando sobre este tema, y ella decía que no representaba realmente un ahorro importante para el Estado, y que en cambio sí que consideraba que hacía muchísimo daño a su sector la fusión de este organismo. Le invito a escuchar las palabras justas de María Fernanda Restrepo. Primero pierde personería jurídica el ICA como tal, ¿no es cierto? Su independencia, su poder
seguir fomentando efectivamente, como lo ha hecho hasta ahora y de una manera muy exitosa, el apoyo a esta creciente industria, porque sigue creciendo esta industria cinematográfica, y entonces simplemente están atropellando incluso los derechos culturales que nos atañen, que tenemos. Esas eran las palabras respecto a esta fusión que se creó. Nos hablaba María Fernanda Restrepo desde el sector del cine. Ministro. Claro, ¿dónde está el atropello a los derechos culturales? Nos hemos reunido con varios cineastas y hemos hablado de este tema y no termina de haber ningún argumento. No sé si en el resto de la entrevista María Fernanda pudo argumentar con respecto a dónde exactamente se atropellan los derechos. Con respecto a la autonomía, el ICA era un instituto adscrito al Ministerio de Cultura, ¿no? Tiene la misma autonomía que tiene en este momento el Instituto de Fomento del IFSI, del nuevo instituto, el Fomento a la Innovación y la Creatividad. La personería jurídica la sigue teniendo a través de este nuevo instituto, que siga apoyando. Tú, Gisela, arrancaste esta entrevista hablando de esta línea de fomento que sale de este nuevo instituto. Es decir, el fondo que existe, el fondo de fomento que existe para el arte y la cultura, no ha sido reducido en un centavo. Lo único que se hizo fue fusionar dos instituciones para ahorrarle dinero al Estado, es decir, a los ecuatorianos, que es muy poco. Estamos hablando de probablemente $500,000 al año, probablemente un poco más. Eso dependerá de cuando termine todo el proceso, porque ahorita entramos en un proceso de revisión de personal, pero en este momento, en esta crisis, ningún dinero es poco. Todo lo que se pueda ahorrar, todo lo que podamos ahorrar, todo lo que podamos invertirlo en quienes más lo necesitan es valiosísimo, y es nuestra responsabilidad hacer que esta optimización encomendada por el presidente de la República tenga asidero en estas acciones. Además de ese aporte, o dentro de ese aporte, está también que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural abrió una línea de fomento de $250,000 que está enfocada en artesanos, portadores de saberes ancestrales y en proceso de gestión cultural comunitaria. Eso es bastante interesante. ¿Cómo pueden acceder a ello? Esta es una línea que estamos construyendo todavía las bases. Todas estas líneas de fomento tienen que ver con una situación coyuntural muy compleja que estamos viviendo, y es por eso que tenemos que contrastar permanentemente y para no equivocarnos cuál es la necesidad real y a quién debe ir destinado este fomento. No es momento para equivocarse y poner recursos que son tan escasos en líneas de fomento en áreas que no son tan relevantes. En este momento tenemos que regirnos por la necesidad fundamental, que es la de generar ingresos, la de preservar el empleo, la de lograr que los ecuatorianos y ecuatorianas que están en una situación tan compleja generen posibilidades de ayudar al país. O sea, aún en ese caso todavía se está trabajando, pero en que era este fondo concursable para historias de la cuarentena, para hacer producciones de cine, de cortometrajes, ese ya está activo. Así es. Tanto ese como el otro fondo de $1 millón para las líneas de fomento que se llama Cultura y Movimiento, ambos están activos, hay postulaciones, muchas postulaciones. Esta semana se empiezan a anunciar ya los primeros beneficiarios. Hay que recordar que estos son fondos no reembolsables, es un dinero que está para el fomento, que está protegido, que no ha visto ninguna reducción, y nuevamente refiriéndome al tema de la fusión IFAIC y que en este nuevo instituto, creo que si hubiera una reducción en las posibilidades de generar ingresos para el cine y el audiovisual, podríamos hablar de una pérdida con respecto a este sector, pero es todo lo contrario. Ningún gobierno como este puso la cantidad de dinero en el fomento al cine y el audiovisual. En estos 2 años, en estos 3 años, para que tengas una idea, dice, son $3.8 millones que se ha entregado no reembolsable a producciones cinematográficas, que para el cine es poco, pero nunca se puso tanto dinero en el fomento. Se generó por decreto presidencial que los servicios artísticos y profesionales no graben IVA, se
logró finalmente la devolución del 50% para las producciones cinematográficas, se determinó al sector del arte y la cultura como sector prioritario con premios en términos de incentivos tributarios cuando se invierte en actividades artísticas y culturales. Las nuevas empresas, los emprendimientos en arte y cultura no pagan impuesto a la renta durante 5 a 7 años. Es decir, ha habido una inmensa cantidad de acciones que ha realizado este gobierno en pos del cine y el audiovisual, y frente a esta situación específica de fusionar dos institutos, creo que es injusto hablar de un retroceso o de un atropello a los derechos del sector del cine y la televisión. Ministro, yo le agradezco muchísimo. Definitivamente es importante ayudar a todos los sectores porque es un momento duro y difícil, y el arte también necesita apoyo y ayuda, definitivamente. Le agradezco mucho a Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura, por habernos acompañado. A ti, Gisela, un abrazo, un saludo muy grande a los oyentes. Muchísimas gracias. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.